Vamos a estar leyendo Primera Epístola de San Juan, capítulo 1, a partir del versículo 1, y dice así: en el nombre de Jesucristo, que es nombre sobre todo nombre, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos: Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Hasta ahí la lectura. Inclina tu rostro y orando: Señor, te adoramos, te damos gloria y te damos gracias, porque estás donde estás, en medio de nosotros, en medio de tu casa, en medio de la reunión de tus hijos, de tus santos, amados y deseados tuyos. Aquí están, Señor, prontos para recibir más de ti. Háblanos, ministranos, acógenos en tu gran amor, Señor, y enseña a nuestras almas tu verdad eterna que nos puede hacer sabios para salvación. Esta tu palabra bendita, que es siempre viva y siempre eficaz. Y damos las gracias y damos el honor a ti, Señor, porque tú eres eternamente nuestro Dios y Padre. Hermanos, tomen asiento. Estamos felices, ¿no? Estamos contentos. Tenemos que estar contentos. Tenemos que estar con una ancha sonrisa, sabedores de cosas que tenemos que seguir sabiendo y aprendiendo. Y más cuando se trata de quien estamos hablando en forma singular, y es seguir conociendo más a nuestro Dios. Ese Dios singular, porque Dios es uno solo, pero Dios es plural, es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Lo hermoso de saber de todo esto, que Dios, el Altísimo, el Invisible, el Inalcanzable, a quien nadie lo ha visto jamás, a Dios el Padre, nos ha enviado a su Hijo Jesucristo. Y lo curioso del caso es que Jesús dijo: el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Es algo realmente tan lleno de sabiduría como de profundidad a descubrir. Nosotros estamos delante de una carta de nada más ni nada menos del apóstol Juan. De los apóstoles, yo diría uno de los mayores. Y no porque yo lo diga, la propia Escritura lo dice, cuando era uno de los 3 escogidos y seleccionados de Jesús y para Jesús: Juan, Pedro y Jacobo. Ellos fueron los invitados a ir al monte de la Transfiguración y conocer más de Jesús. Levantá tu mano y decirle: yo quiero conocer más de ti, Jesús, también. Ellos que ya lo habían visto, ellos que ya tenían de Él conocimiento, pero ellos mismos habrían de recibir mayor revelación todavía. No pensemos jamás que ya lo conocemos todo.
estamos apenas a las orillas de su camino. Y este es un tiempo de conocerlo más. Porque cuanto más lo conoces, más fuerte estás. Más hincada rodilla sobre una roca inamovible que te deja sólido como Él mismo es. En tiempos, hermano, donde se necesita más que nunca este salvataje. Más que nunca. Se está sufriendo reveses más que nunca. Está también mi gloria contigo, te dice Dios. Pero es algo que tenemos que un poco salirlo a buscar, porque en definitiva Él nos salió a buscar a nosotros. Él es quien en más de una ocasión, lo podemos ver por ejemplo en este pasaje, al final del versículo 2, Él es alguien que se manifestó y se sigue manifestando. Porque como te decía, esa creciente medida de revelación a un discípulo no cualquiera, el discípulo amado, el apóstol Juan, y cómo él realmente seguiría ahondando más y más en el conocimiento de alguien que más y más se le seguía manifestando. Porque más y más él se quiere manifestar, esa es parte de su naturaleza, es como la luz del día que va en aumento. Y la luz de Dios, la revelación de Dios, va y quiere ir en aumento también. ¿Y cómo fue escalando el mismo apóstol Juan hasta que llegó donde ya llegó, ¿no? Al conocimiento pleno de la gloria, porque el apóstol que las pasó y muchas, Apocalipsis nos cuenta que estaba deportado en una isla desértica, en la isla de Patmos. Así la pasó de mal y de repente, bueno, se le dijo, sube acá y ahora está delante de la gloria. Ya más no se puede pedir porque lo está viendo a Dios cara a cara. Pero entre tanto nos deja ver este pasaje su escalada, ¿no? El apóstol Juan, el apóstol del seno de Jesús, el mimoso de Jesús, podemos decir, el discípulo amado, pero él mismo había escogido ser ese discípulo, un discípulo que se sabía amado, pero no solamente eso, sino de tierno corazón. Dios te quiere como un apóstol Juan. Dios quiere que seas como aquel discípulo amado de tierno corazón, no de duro corazón, de un corazón que se estremece, que se ahonda en ese querer ahondar más en las profundidades desconocidas, inescrutables, pero ahora reveladas de Dios a través de la persona de Jesucristo. Levanta tu mano y decirle, Señor, yo te quiero conocer más. Y es como que Él te dijera, yo me quiero manifestar más. Y él, el apóstol, venía de esa línea de revelación, ¿sabes qué? De menos a más. Y esa escalada un poco es lo que se ve, ¿no? Versículo 1, él toma allá referencias muy de atrás y entonces hablando de quién está hablando, fíjate, está hablando final del versículo 1 del verbo de la vida, que es Jesús. Y hablando de él, dice, bueno, lo que era desde el principio, de allá remotamente, prehistóricamente, antes que existiera la historia, antes que existiéramos nosotros, antes que existiera el mundo y el universo, él mismo era, el que era desde el principio. Jesús no apareció en escena de existencia cuando apareció en la escena humana, aquí en este mundo, siendo Dios, haciéndose hombre. Él era desde el principio, desde la eternidad y hasta a la eternidad. Dios, tú eres Dios. ¿Y le podemos decir eso a Jesús? Dios, tú eres Dios. Sí, porque Él es Dios. Él es Dios mismo, Él es Emmanuel, es Dios encarnado. Y Él es el que era del principio. Él no cambia, Él es el mismo. ¿Cuánto dice, Señor, yo no quiero cambiar tampoco? No quiero ser inestable. Jesús es el mismo que era desde el principio. El apóstol Pablo dice, de quién hemos oído. Yo me acuerdo cuando oía al principio, nada más que eso, oí de Jesús, pero me llenó el corazón, me estremeció. Estaba ahí una rueda formada en la sobremesa cuando yo estudiaba allá afuera en el interior, en Flores, cerquita de Trinidad. Y ahí, en ese momento, como digo, de sobremesa, una cena,
se da el tema y alguien cristiano empieza a hablar, a entablar diálogo con todos ellos, y yo no sé si a alguno se le movió un pelo, pero mi corazón se estremecía cuando Fernando Vicente, te digo para que ores por él, hablaba de Jesús. Y uno con ese principio, ¿no? Ese comienzo de haber oído de Jesús. Ese oír de Jesús tiene su que ver, hermano, porque ahora vos estás escuchando hablar de Jesús. Y seguramente Dios está tocando tu corazón. Porque es el testimonio de Él. Es saber más de quién es Él, pero no se queda solamente en el de oídas. Te conocí, como decía Job, sino poder también, como dice acá también el apóstol Juan, al principio oír de Él, pero ahora Él dice, y lo hemos visto con nuestros ojos. Claro, algunos dicen, pero pastor, claro, está hablando del apóstol Juan. El apóstol Juan que vio a Jesús terrenal, al Jesús humano. El apóstol Juan que vio al Jesús glorificado. Sí, y él puede decir eso. ¿Y sabes qué? Vos y yo también podemos decir eso. Aunque no lo hemos visto nunca. Pero como que viéramos lo invisible. Como que se le puede ver, ¿eh? Porque dice Hebreos 12, puestos los ojos en Jesús. Como que sabes de qué te estoy hablando, ¿no? Porque no solo seguramente, y ojalá que sí, que no sea solo de los que oís hablar de Jesús, sino tus ojos pueden verlo también, tus ojos de la fe. Sin verlo, conocerlo. Y eso tan palpante, tan real, tan personal, como lo deja enfatizado el apóstol, ¿no? Dice, lo hemos visto, plural, ¿no? Pero con nuestros ojos, la pluralidad de tus ojos, no porque son solo dos, no es solo por eso plural. Vos también tenés ojos en el alma, vos también tenés ojos en el espíritu, y Él es galardonador de los que le buscan, al Dios verdadero, al que no puede ser representado con una estampita. ¿Cuántas estampitas rompimos al principio, no? Cuando vinimos al Señor y nos encontramos con la fe verdadera y dijimos toda la idolatría fuera de nosotros, porque es abominación a Dios. Y eso realmente es tropiezo, y porque esa abominación pone a Dios lejos. Pero nosotros somos los que nos limpiamos de lo que no es Dios para alcanzar más al que es verdaderamente Dios. Y poderle ver de un menos a más, primero de oídas, pero lo hemos visto con nuestros ojos, y luego de verlo, qué lindo, ¿no? Lo que sigue, contemplarlo. ¿Estás mirando tu Biblia? Versículo 1. Aquí era del principio, hemos oído, hemos visto, y ahora dice, hemos contemplado. Ya es más que solo verlo. Es adorarle, es contemplarlo. ¡Wow! ¡Qué hermoso que sos, Señor! ¡Qué detalle, qué grandeza, qué gloria! Y empezás a contemplar algo, ¿no? Es como a quien va a un lugar paisajístico y quedas contemplando y mirando absorto toda esa anchura, todo eso tan hermoso, tan glorioso. Y estamos hablando de un paisaje en ese ejemplo, y no se compara, pero de alguna manera dice que el firmamento anuncia la obra de Dios. ¿Sí? Si eso hizo Dios con sus manos creadoras, ¿cuánto más hermoso es Dios mismo? Así que no nos quedamos adorando en lo que es el reflejo de la gloria, las cosas creadas, sino que vamos directamente al Creador. Y podemos contemplarlo, ¿lo escuchaste? Puedes acercarte tanto más todavía de lo que ya lo hiciste. Si ya lo hiciste mucho, hay más, ¿eh? Porque si el apóstol Juan, aún de grande ya, de más de 90 años, y la de Patmos, como te dije, Apocalipsis, más de 90 años tenía el ancianito. Sin embargo, él seguía conociendo más a Jesús. Nadie ya llegó. Todos tenemos que seguir subiendo porque hay más riquezas en Jesús. En Jesús, que es, como dice el final del versículo 1, el verbo de la vida. Es vida que acciona, porque verbo es la acción. Jesús es vida accionada en nosotros. No es algo estático, muerto, aburrido, religioso. Sí, alguien me decía en estos días, ¿sabes, pastor? Yo cuando llegué a la iglesia en estos días, lo primero que miré era a ver si habían
ídolos, a ver si habían imágenes. Cuando vi que no había nada de eso, dije, acá hay una única y verdadera fe entonces. Porque no se puede ir por diferentes y varios caminos, hay un solo camino y es por la fe. La fe para conocer a aquel que además de contemplarlo, también termina diciendo lo podemos llegar a palpar. Dice, lo palparon nuestras manos. El Dios de los cielos, ese verbo que es Dios y es algo efímero en el sentido de que Dios es espíritu, aunque se hizo carne como nosotros, es alguien que no solo te va a tocar, sino que lo vas a poder tocar a Él. ¿Cuántas veces no dijiste, Dios me tocó, Dios me está tocando? ¿Y cuántas veces vos también podés hacer que Él diga eso mismo? Mi amado, mi hijo, mi hija me está tocando ahora. ¿Por qué no levantás tu mano de fe y lo acariciás un poquito a Dios? Cada vez que levantás las manos como una caricia. ¿Viste que dice que en todo lugar se levanten manos libres de ira y de contienda, manos santas? ¿Y por qué eso? Es como quien extiende su mano para tocarlo. Y lo más hermoso no es tanto que, y es hermoso, ¿no?, que Él nos toque. Pero nosotros poder tocar a Dios es más glorioso todavía. Nosotros que estábamos allá donde estábamos, muy abajo, muy perdidos del todo. Y eso que te decía al principio, Él, el que era del principio, el que hemos oído, el que hemos visto, el que hemos contemplado y podemos llegar a palpar, Él, versículo 2, fue manifestado. ¿Gritas amén? Y eso que se nos manifestó, ¿qué? Versículo 2 también, míralo. ¿Qué es lo que hacía el apóstol Juan y qué es lo que hace un cristiano responsable? Un cristiano que sabe que no se puede quedar con todo para él. ¿Qué hizo él? Lo que le fue manifestado, versículo 2, él testificaba de eso y lo anunciaba. Es parte de esta ecuación saludable. Cuando uno tiene del Señor, uno tiene que testificar también a los demás. Es parte de... Nosotros, si tenemos de parte de Dios, es para que Dios lo que quiere, que nosotros demos lo que de Él recibimos. Porque de gracia recibimos y de su gracia tenemos que dar. ¿De qué manera? Testificando. Primera cosa, hay que dar testimonio. Justamente de quien te hablaba recién, que se añadió en estos días a la iglesia y que me decía, bueno, yo llegué y contemplé y no vi ídolos, entonces dije, acá es un buen lugar para buscar a Dios, porque no hay varias fe para un santo, para otro santo, para una virgen, hay una única fe que es al Dios verdadero. Ese mismo, te conté hace minutos cómo hubo gente nueva el martes, ese mismo trajo gente nueva el martes. Porque estaba donde estaba y cuando habló y comentó, le dijeron, contanos un poquito más de ese Dios que estás hablándonos. Y dice que le testificó. Y le dijeron, ¿y dónde está tu iglesia? Queremos ir contigo. Dar el testimonio. Lo que te pasó. Lo que tu vida transformó. Lo que tu vida, tocante al verbo, te ha tocado el verbo de vida. Y cómo eso está accionando. No podemos estar con el tapaboca espiritual. Porque cuando tenemos todo esto tan bello en nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Como hizo el discípulo amado. Y porque somos amados y amamos al Señor, no nos lo vamos a quedar. Lo que se nos manifestó de Jesús lo testificamos y lo anunciamos. Esa es como una proclama, como que suelto el mensaje, como que me voy en la plaza, como que no sé a quién sea y lo anuncio. Y anuncio el Evangelio, y eso es lo que se está diciendo de lo que hay que hacer con tanta riqueza que no se puede contener uno solo, y cuanto más das, más se te va a dar también de lo que se está hablando. ¡Qué revelación! Hay gente que sea un techo porque se puso ese techo y se lo guarda todo y aprieta la boca y no dice, no habla. Vos empezás a dar y da mucho más, y vas a ver cuanto más, vuelvo a repetir la misma palabra en el versículo 2, más se te va a manifestar. Y por estas cosas maravillosas, hermano, porque es su decisión revelarse,
porque nosotros no lo quedamos para nosotros mismos, sino que lo llevamos a lo público y lo hablamos en nuestro lugar de trabajo, en nuestro lugar de estudio, en un ómnibus, donde estés, donde vayas, en las buenas, en las malas, entre lágrimas o sonrisas, siempre estás testificando, siempre estás proclamando al Rey. Entonces, ¿lográs qué? Con eso último, obviamente también, versículo 3, vas a lograr verdadera comunión. Verdadera relación, porque con los tales ese que se manifiesta más todavía con los comprometidos, más todavía con los generosos y dadivosos de amor y misericordia que ellos mismos también recibieron porque necesitaron, pero miran a su alrededor y están viendo la necesidad de otros, y esto te genera esto que tenés de verdadero con Dios, y a través de su Hijo Jesucristo te genera comunión verdadera con Dios. Y eso es importante señalarlo, porque el diablo, que es un experto en la mentira, a muchos les hace creer, no es verdad que vos tenés comunión con Dios, no es verdad que Dios te escucha, no le creas a estos locos, no, y la Biblia dice que es la verdad liberadora, que tenés verdadera comunión con el Padre, míralo, versículo 3, y con el Hijo, con Jesucristo. ¿Y esto a qué te lleva? Estas cosas, dice, ¿para qué? Versículo 4, para que vuestro gozo sea cumplido. Cuando vos tenés esta relación personal y tan acercada y tan acertada con quien ha venido a revelarse y manifestarse a tu vida, vas a sentir que tu gozo está cumplido. Y aunque no tengas aquello o lo otro, vas a decir, estoy con el gozo ya cumplido. Ya estoy bien. Pero Dios te va a hacer estar bien, no solamente ahí adentro tan importante y lo más vital e importante, sino en tu entorno también. ¿Vos lo crees? Dale el aplauso. Y esto es para que tu gozo sea cumplido, que tengas verdadera comunión, para eso. Aleluya, para que tu vida sea vida, con el verbo de vida. Gritamos amén. Pero esta comunión tan hermosa se puede romper. La podemos llegar a romper nosotros. ¿De qué manera? Versículo 6, si andamos en tinieblas. Hay que hacer una separación, una clasificación de lo que es pecar, ¿no? Una cosa es pecar como una práctica y un sistema de vida pecaminoso. Así se anda, así se vive, en tal o en cual es pecado. Y está aquello otro, número 2, aquello que es caer en pecado de una manera casi involuntaria, como algo aislado, de lo cual tenés que rescatarte y tenés que levantarte. Muy diferente a lo primero, ¿no? Que es lo que decíamos, que nos puede llevar a perder comunión con el que era desde el principio, con el de quien hemos oído, a quien podemos ver, a quien podemos tocar y quien nos puede tocar. Esa comunión verdadera que es con el Padre y con el Hijo Jesucristo, que nos lleva a gozo cumplido, se puede romper esa comunión cuando se anda en tinieblas. Cuando es la manera sistemática de andar de la vida, y eso es algo asumido, aceptado, y no se está haciendo los cambios necesarios. Pero de ahí venimos todos veníamos andando en tinieblas, haciendo cualquier disparate. Con nosotros habíamos elegido una vida que era lo que era, ¿no? ¿Y por qué era lo que era? Porque andábamos en tinieblas. Pero ahora, rescatados por la sangre de Cristo, ya no tenemos que andar como andábamos. Porque si se anda en pecado, entonces la tal comunión con Dios en verdad no es verdadera. Tanto que dice, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. ¿Se puede vivir una vida falsa entonces que uno se la crea y no es? Nosotros tenemos que saber esto, que no se puede andar en pecado. Hay que romper con el pecado. No puede ser parte de mi vida todos los días. No puedo estar en aquello que no debo de estar. Y sigo estando a sabiendas aún de que no está bien, y eso es andar en tinieblas, eso es andar en tinieblas. ¿Sabes lo que es andar en tinieblas? Es andar en medio de oscuridad espiritual, en medio de demonios, de opresiones, de cosas malas y muy bravas, que hacen muchísimo mal y mucho daño.
Porque el diablo, las tinieblas vienen a matar, vienen a robar y te vienen a destruir. Pero de ahí podés salir. De ahí tenés que salir. De ahí el Señor te ayuda a salir. Es una decisión tuya y es mía. Para entonces tener verdadera comunión. Porque versículo 7, si andamos en luz y no en tinieblas, así que se puede andar en luz, se puede salir de esas maneras antiguas de andar, en la desobediencia, en la carne, en lo que nos parecía, en lo que hacíamos siempre, en lo que hacen los demás, sino que empezar a andar en la luz. Si andamos en la luz, tenemos comunión con Dios. Una comunión verdadera, no mentirosa. Una comunión real. Una comunión de la cual no te va a hablar solo el pastor. La vas a tener. Vas a saber de qué te está hablando el pastor cuando te está hablando estos temas, de estas maneras. Porque si andás en luz podés tener comunión con Dios. Él puede ser tu amigo y vos vas a ser su amigo. Vas a hablar con Él. Él te va a hablar también. Él te va a abrazar, te va a acariciar, te va a sanar, te va a sacar adelante, te va a sanar. Te va a restaurar en todas tus cosas. Pero si andamos en luz vamos a tener comunión. Y también unos con los otros. El que está bien con Dios está bien con el hermano. Eso es un 2 más 2, 4. Porque el que está bien con Dios, que es amor, ama aún a sus enemigos, bendice aún los que los maldicen, cuanto más un hermano. Así que vas a tener comunión también los unos con los otros. Y esto es con la hermandad, con la congregación. ¿Y qué? Si esto es así, dice, y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Si andamos en luz, no es que vamos a ser perfectos, Siempre vamos a tener fallas, porque el que dice que no peca miente y hace mentiroso a Dios. Pero si andamos en luz, lo que queremos decir es, andamos en la voluntad de hacer bien las cosas y rompemos con sistemas y conductas de vidas tenebrosas que a Dios no le agrada. Tenés comunión verdadera con Dios, tenés comunión con la iglesia, es decir, te vas a congregar, vas a ser parte del mover de Dios, pero además la sangre de Jesucristo te va a limpiar de todo pecado. Porque alguien me decía, pero pastor, cuando venga Cristo, eso de que está bien, que el Señor se va a llegar a una iglesia sin mancha y sin arruga, está bien. La sangre de Jesús limpia de todo pecado. Pero, ¿quién es perfecto en verdad? Un poco en el cuestionamiento, en la duda me planteaba eso, pero la respuesta está acá mismo. Aún de los pecados ocultos, aún de lo que uno no es consciente, aún de lo que Dios no ha revelado y con lo cual Dios no está tratando todavía, qué sé yo, pero está ahí todavía en nuestra imperfección. Porque ni yo pretendo haberlo alcanzado, decía el apóstol Pablo, pero prosigo hacia la meta. Él en todo su bagaje de lo bueno, pero todavía de algo malo, con lo cual él lucharía también. Pero esa limpieza de fondo, aún de lo involuntario e inconsciente de nosotros, se da cuando uno anda en luz. Señor, yo quiero andar y ando buscando agradarte y ando en luz. No ando ocultamente escondiendo pecado. Ando en luz, ando haciendo tu voluntad. ¿Y qué? Y la sangre de Jesús te va a limpiar de todo pecado. Él va a pasar su sangre por todo. Y entonces cuando venga Cristo vas a estar sin manchas. No solo las que sos consciente, porque se las confesaste y te las perdonó, sino de tantas cosas que están en lo oculto en cuanto a nuestro conocimiento de nosotros mismos. Esa es una manera, entonces, para permanecer en la comunión verdadera. Primera cosa, no andar en tinieblas. Pero la segunda y última cosa tiene que ver con algo que nos pasa a todos. No a todos, obviamente, nos debe de pasar aquello de andar en tinieblas. Ya rompemos con eso, ya es un camino que no queremos volver a andar. Pero esto de que versículo 1 del capítulo 2, ya terminamos, dice, si alguno hubiere pecado, esto es algo bien diferente, ¿no? Andar en tinieblas. Si alguno hubiere pecado, entonces, ¿qué hay que hacer? ¿Cuál es el mecanismo? Primero, no engañarnos a nosotros mismos y no decirnos nosotros, versículo 8, que no tenemos pecado, porque si hemos pecado, no es ocultarlo, justificarlo o esconderlo o negarlo, ¿sí? Porque entonces nos engañaríamos a nosotros mismos y nosotros mismos no estaría la verdad. Pero la solución, si confesamos
nuestros pecados. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Entendés de qué se está hablando, no? Si hubieres pecado y cuando pecas, eso lo tenés que llevar delante de la cruz. Eso no tenés que negarlo, justificarlo y entonces quedártelo, guardártelo, engañarte entonces a ti mismo. Aquí está la foja cero, aquí está la cuenta cero con Dios. Y no engañarnos a nosotros mismos. Lo que está mal hay que reconocerlo. ¿Y a quién se lo confesamos? A Dios. Y si confesamos nuestros pecados, que es diferente a andar en tinieblas, ¿no? Caí en pecado, algo pasó, bueno, pero me voy a levantar, hago lo que Dios quiere inmediatamente. Como el apóstol Pedro cuando le falló al Señor y negó 3 veces, ya mismo ahí reconoció amargamente su pecado y habrá hablado con Él y esto se habrá ejecutado a su favor también. Si confesamos nuestros pecados, dice, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces nuestra comunión va a ser con el Padre, va a ser con el Hijo, va a ser verdadera. No solo de oídas, vamos a seguir mirando, viendo, contemplando, descubriendo, palpando, y nuestro gozo va a ser cumplido y no se va a interrumpir. Entonces lo más importante, que es esto que le daba tanta importancia como la tiene y la tenía el apóstol Juan, de tener esta revelación, cuidar esta comunión verdadera, no andar en tinieblas, y cuando fallamos, saber que abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Inclina tu rostro y oramos. Él es la propiciación de nuestros pecados. Pero no andemos en un sistema de vida claudicado, que ya tiene que estar claudicado. Nuestra vieja vida. Hay que romper con nuestras andanzas, ¿no? Ya no andar en tinieblas. Ya no andar encubiertamente, porque ahí están las tinieblas y ahí no hay comunión luego con Dios. Por más que haya intentos y cultos y Biblia y oración y hasta ayunos, mirá. Pero si se anda en pecado, si se anda en tinieblas, la voluntad de Dios, que sigue tan fuerte y más que antes aún, de tener comunión con nosotros, verdadera comunión, no es posible, porque sin santidad nadie verá a Dios. Señor, te damos gracias por esta palabra. Gracias porque por esta palabra tenemos conocimiento, Señor, de a dónde puede acceder nuestras vidas, y es a lo altísimo mismo, estar en plena comunión contigo, y eso nos llena de alegría, de expectativa constante y de esperanza, de algo creciente que no va a dejar de deslumbrar nuestras vidas. Pero Señor, que en este día tu pueblo, para lograr eso, para mantenerlo y no perderlo, para progresar en esto y el gozo sea cumplido y no quede siempre como algo postergado, Señor, que tu pueblo tenga hoy las fuerzas. Primero, Señor, ayuda y libra a aquellos que están andando en tinieblas, aquellos que están, Señor, por caminos de oscuridad, por lugares donde el enemigo se hace fuerte y los apresa y los esclaviza, Señor. Pero en este momento reprendemos todo eso y disipamos toda tiniebla y sacamos, Señor, de sendas de oscuridad a los que estaban andando en sombras de muerte, en el nombre de Jesús. Señor, si alguien hubiere pecado, que sepa que abogado tiene para con el Padre, y que vaya a las claras y con prontitud y sin autoengaño, declarando y confesando su pecado. Porque tú no echas fuera a nadie. Señor, que en este momento la confianza se gane adentro de nuestro corazón, de que cuando aún fallamos podemos ir a ti, amado. Porque tú eres un abogado del cielo, el abogado del cielo, que tiene siempre su despacho abierto las 24 horas. Y el lugar pronto para cuando nosotros tengamos que presentarnos, no con palabras de autojustificación, sino con confesión de lo malo que hayamos hecho.
compungido en nuestro corazón, habrá perdón. Señor, que en este momento sean soltadas las cadenas de los que andaban en tinieblas, de los que quizás habían caído en pecado y aun cuando les vuelva a suceder, sepan cómo volverse a levantar, pero todos y cada uno y cada cual tengan la verdadera comunión con el Padre y con el Hijo. Y la sangre de Jesucristo les limpie de todo pecado y tengan, Señor, delante de sí una gloria revelada en aumento. Señor, para contemplarte y gozarse aún en sus islas de Patmos, en sus momentos desérticos de soledad y de deportación. Pero gracias, amado, que para los que tienen comunión contigo habrá un cielo que se les va a abrir siempre y una voz que les llamará y les dirá también: sube acá. Declaro, amado, levantamiento, victoria, favor, bendición, oportunidades, Señor, y puertas abriéndose delante de aquellos que se les abrió ya los mismos cielos. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén.